Buenos días, jóvenes. Buenos días, Buenos Lick. días, Lick. Buenos días. Vamos a finalizar hoy este programa que es de definición de variables constantes y operaciones de entrada y salida. Nos habíamos quedado, bueno, ayer lo que vimos fueron las variables de tipo wrapper y nos quedamos hasta acá, que vimos un ejemplo de lo que es un entero wrapper. Les recuerdo que lo que vimos de las variables tipo de wrapper fue la aplicación de lo que son los métodos para conversión de tipo de datos. Ahora vamos con el último tipo de datos que vamos a ver en este ejercicio, que es el dato string, la cadena de caracteres, que es un tipo de variable, como su nombre lo indica, es una cadena, o sea, una secuencia de caracteres, entre los cuales pueden estar contenidos letras, dígitos y caracteres especiales. Lo dejé al final, ¿verdad? Aunque el tipo string no pertenece a lo que es la clasificación de datos de tipo wrapper, sí funciona muy similar a esto, porque el tipo string no solamente me va a permitir guardar datos, también me permite el acceso a diversos métodos u operaciones. Estos métodos se les conoce como operaciones de manipulación de cadenas de caracteres. O sea, el tipo string, repito, me da acceso para manipular las cadenas de caracteres. Vamos a ver un ejemplo hoy, ¿verdad? Y la próxima semana que ya entremos a ver lo que son las instrucciones condicionales, vamos a ver otro ejemplo mucho más completo sobre este tipo de operaciones. Entonces, en la línea 57 estoy definiendo una variable a la cual le estoy llamando cadena y el tipo es string. ¿Ya? Es una cadena de caracteres. Después, en la siguiente línea, le estoy asignando datos. O sea, le estoy asignando valor a la variable. En este caso, una frase que es, hola, ¿cómo estás? Aquí el contenido de la variable cadena es la frase, hola, ¿cómo estás? Los contenidos de las variables de tipo string tienen obligatoriamente que ser delimitados por comillas dobles. Así que tengo que abrir comillas, después escribo el valor que le voy a asignar a la variable cadena y una vez que lo haya finalizado de escribir, cierro con comillas. Lo que en realidad se va a guardar es esto. Pero al ser el contenido de una variable de tipo string, es obligatorio encerrarlo entre comillas. Y después, en la siguiente línea, imprimo. Esta instrucción system.out.println sirve para hacer una salida de datos, o sea, mandar algo a la pantalla. En este caso, esta instrucción específicamente hace una salida en modo consola. Modo consola es lo que tenemos acá. ¿Qué estoy imprimiendo? Perdón, aquí. El valor original de la cadena es, aquí está, el rótulo. El valor original de la cadena es. Al ser un rótulo y que yo quiero que se escriba literalmente como yo lo coloqué en mi código, tengo que delimitarlo también entre comillas dobles, porque es una secuencia de caracteres. Ahí tienen, inicio de la secuencia de caracteres, abro comillas, escribo todo el rótulo y al finalizar la secuencia de caracteres, cierro comillas. ¿Okay? Esta parte de acá, hola, ¿cómo estás? Es el contenido de la variable cadena, de esta variable. ¿Bien?
Las variables de tipo string no se delimitan entre comillas, porque a veces nos confundimos. Lo que se delimita entre comillas es el contenido de la variable, más no el nombre de la variable. Entonces aquí yo tengo dos elementos a los cuales le estoy dando salida. Un rótulo, primer elemento, y segundo elemento, una variable. ¿Qué va a imprimir de la variable? Lo que está almacenado en ella. Ahora, como son dos elementos diferentes, yo los concateno o los uno con el símbolo más, porque forman parte de la misma impresión. Ahora, en la siguiente línea, que es la línea 61, estoy definiendo otra variable de tipo string. El nombre de esta variable es otra cadena. Bien. Entonces, lo que yo pretendo ahorita, solo como un ejemplo del tipo de operaciones que podemos realizar con variables de tipo string, lo que yo quiero es agarrar la cadena original, o sea, el contenido de la primera variable, que el contenido de la primera variable es la frase hola, ¿cómo estás? Y hacerle una modificación. La modificación consiste en reemplazar una letra por otra letra diferente. ¿Cómo hago eso? Bueno, el reemplazo de caracteres dentro de esa frase es una operación de manipulación de datos de tipo string. La variable de tipo string me va a permitir acceder a ese tipo de métodos o de funciones. De la misma manera en como las variables de tipo wrapper me permiten el acceso a ciertas funciones, igual va a pasar con el tipo de dato string. Entonces, hasta acá, mi variable, otra cadena, está vacía. En la siguiente línea, yo procedo a asignarle valor. Pero, ¿qué es lo que le estoy asignando? ¿Qué significará todo esto? Bueno, analicemos. Veamos primero la salida para que entiendan cuál va a ser el resultado de esta línea. El resultado de esta línea es esta frase. Yo tomé la primera frase, hola, ¿cómo estás? Y mandé a reemplazar un carácter por otro, una letra por otra. Y el resultado que me dio es esto. ¿Cuál fue la letra que reemplacé? Las O y las I. Agarré las letras O y las reemplacé por la I, ¿verdad? Por la I. Exacto. Entonces, lo que yo le estoy diciendo en esa línea de código, en esta frase que le estoy dando, cuando encuentre una O, usted la va a quitar y en su lugar va a colocar una I. Por eso la diferencia entre los dos valores, que este es el contenido de la variable cadena y este es el contenido de la variable otra cadena. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hago el reemplazo? Analicemos esta partecita. Bien. Reemplazar un carácter por otro se hace a través de un método que se llama replace. ¿Cómo funciona replace? En primer lugar, voy a abrir paréntesis y yo voy a indicar el carácter que quiero que sea eliminado. En este caso, quiero quitar las O. Y después voy a indicar por cuál carácter se va a reemplazar. Donde encuentre una O, quítela y en su lugar coloque una I. Así que tengo que darle dos datos. Esta información es obligatoria dársela a el método replace. Carácter a reemplazar y el nuevo carácter. Otra cosa importante, jóvenes, es que replace es un método que le pertenece a los datos de tipo string. No, no, hay otra funcionalidad que permite reemplazar palabras.
¿En qué estaba? Ok. Entonces, este método, como les decía, le pertenece a los datos de tipo string. Significa que yo no lo puedo utilizar por sí solo. Vamos a quitar esto. ¿Qué fue lo que acabo de borrar? ¿Qué borré? Lo voy a volver a poner. ¿Qué era lo que había borrado? La variable. Sí, cadena es una variable. ¿Y qué tipo de variable es cadena? ¿Qué tipo de dato es? Miren, aquí está la definición. Cadena es una variable de tipo string. Al ser una variable de tipo string, yo tengo acceso a diferentes métodos para manipular esas cadenas de caracteres, entre los cuales está incluido el método replace. Por esa razón es que replace no lo puedo usar solo, porque es algo que le pertenece a el tipo de dato string. Y únicamente lo puedo utilizar si yo tengo un dato de tipo string. Aquí, ¿qué me está diciendo? No se puede encontrar el símbolo. O sea, ese es, como quien dice, el mensaje que siempre da cuando él no encuentra un nombre de variable. O sea, hay una palabra que no sabe lo que es y no la puede asociar a nada. En este caso, replace, por sí solo, el compilador no sabe lo que es. No lo puede asociar absolutamente nada y dice, yo no sé lo que es esto. ¿Sí? Siempre va a ser usado a través de un dato de tipo string. Miren que ahí, bueno, acabo de escribir el nombre de la variable y puse punto. Y él ya me da el listado de todos los métodos que tengo a disposición para trabajar con cadenas de caracteres. ¿Bien? Puedo yo, aquí está el replace que estamos utilizando. Miren que es un char. Un char. Mira, aquí dice replace. Viejo carácter. Old char significa viejo carácter. Y lo otro que tengo que poner es new char, el nuevo carácter, que es lo que estamos haciendo ahí. Estaba dejando que entrara un alumno. Entonces, miren, aquí tengo otros replace. Replace all, replace fair. Entonces, todos tienen una funcionalidad diferente. Bien. Pero tengo todo esto a disposición para trabajar con cadenas de caracteres. Ayer habíamos visto el ejemplo de las placas, ¿entendí? ¿Verdad que sí? Que como una parte de la placa realmente era un alfanumérico, pero el otro, que era un número que va en secuencia, era un número. Y como yo lo convertía después alfanumérico para unir los dos datos y ya dar el número completo de placa. Bien. Generalmente, si yo quiero, por ejemplo, descomponer ese dato, yo tendría que sustraer una parte. Digamos, piensen en cualquier número de placa de vehículo, que primero tiene 3 letras, ¿verdad que sí? Y después viene una secuencia de dígitos. Pero el dato completo es un string. Entonces yo dijera, bueno, el ejemplo de la matrícula de vehículos. Creo que son 2 dígitos por mes, pero se refiere al último dígito de la placa. ¿Cómo sabría un sistema que está cobrando la matrícula de vehículos si la placa que en ese momento se está registrando para pagar está dentro del mes que corresponde? Tendría que extraer yo el último dígito, o sea, el último carácter de la placa, para después corroborar ese dígito si le corresponde el mes actual. Esa es una operación de manipulación de datos de tipo string. Sustraer de un dato alfanumérico mucho más grande una parte de ese dato, que en este caso se le llama subcadena. Es algo que podemos hacer. Miren, entre otras cosas, aquí está la función substring, de sustraer de una cadena de caracteres. Puedo pasar a minúsculas, ¿bien? Puedo pasar a minúsculas, puedo pasar a mayúsculas, etcétera, etcétera.
Puedo quitar los espacios en blanco. Aquí está para pasar a mayúsculas. El uppercase significa mayúscula. Trim, quitar los espacios en blanco, etcétera, etcétera. Mire, puedo comparar cadenas. ¿Mm? Comparar una cadena con otra, comparar una cadena sin importar si es mayúscula o minúscula. Contains, preguntar si un carácter o una palabra está incluido dentro de una frase o dentro de un texto. Entonces, todas esas son funciones de manipulación de caracteres, los cuales nos da acceso a este tipo de datos, el string. Después que hacemos el reemplazo y obtenemos el nuevo valor, lo imprimimos con el system.out.println. Aquí está la última impresión. El nuevo valor de la cadena es, el rótulo, el nuevo valor de la cadena es, y después imprimo el contenido de la variable otra cadena, que sería este de acá. Revisen, por favor, esta partecita del tipo de dato string. ¿Alguna consulta? Dale. Dale. Ok. Bueno, lo que sigue en el código es cómo se define una constante en Java. En esta parte de acá. Para definir una constante en Java, lo primero que debemos de hacer es colocar la palabra final. Con eso ya estamos declarando que se trata de una constante. Después, la declaración de tipo. Esta va a ser una constante de tipo entero. Y después, el nombre de la constante. Esta específicamente se llama una constante. Hasta ahí ya la he declarado. A continuación, tengo que asignar el valor de la constante. Ya sabemos que las constantes, a diferencia de las variables, son datos cuyo contenido no se modifica, no se altera durante la ejecución de un programa. Así que esta constante va a tener el valor de 200 y no puede ser modificado en una instrucción posterior. ¿A qué me refiero? Vaya, supongamos que por acá. Una constante y ahí yo estoy agregando una línea de código que pretende modificar el valor original de la constante y me está dando un error de compilación. ¿Qué me dice? Bueno, él dice variable, ¿verdad? No, no distinguen los mensajes si es una constante o variable, pero ya sabemos que es una constante. Puede que ya su valor haya sido asignado. De hecho, es cierto, porque yo en la línea 67 le asigné el valor. Ese es el valor que hay que respetar, los 200. Yo no puedo venir después en mi programa y pretender modificar el valor de la constante. ¿Bien? No me va a dejar. Ahora, si en realidad yo necesito modificar ese valor, tengo que hacerlo en la asignación original. Solo ahí me va a permitir modificar. Entonces ahí no hay problema. Y por último, tenemos las instrucciones de entrada y salida de datos. Aunque ya vimos una instrucción de salida, que es esta. System.out.println produce una salida de datos en modo consola.
Modo consola es lo que nosotros tenemos acá. De los rótulos que imprimimos cuando hicimos el reemplazo de la O por la I en la frase hola, ¿cómo estás? Entonces utilizamos el system.out.println para hacer las impresiones. Acá, en modo consola. ¿Ok? Ahora, vamos a ver la entrada de datos. Una de las formas de entrar datos a nuestro programa es a través de una instrucción que se llama Show Input Dialog. Esta instrucción le pertenece o está incluida en una librería que se llama JOptionPane. Y si ustedes se recuerdan, al inicio de mi código, yo incluí esa librería. Aquí está. La librería JOptionPane. ¿Por qué? Porque si yo no la incluyo, aquí la puse como comentario, aquí ya me dio error. Porque esta instrucción Show Input Dialog le pertenece a esa librería. Entonces yo tengo que pedir permiso para usar la instrucción. ¿Y cómo pido permiso? Importo la librería. Ahorita, como no la importé, no se puede utilizar. ¿Qué me va a decir? Otra vez, no puedo encontrar símbolo. Pues si me dice que es ese JOptionPane, no sé lo que es. Para poderlo reconocer, mi código debe de tener acceso a la librería específica. Ahí está. ¿Bien? Ya no hay problema. Ok. Pero creo que solo compartí esta pantalla, no lo compartí todo. Voy a salirme para que ustedes vean porque este JOptionPane Show Input Dialog lo que hace es, me presenta una ventanita. Pero creo que no lo había compartido todo. Hoy sí. Miren esta ventanita que dice Input. Esta ventanita es la que crea o es creada utilizando la instrucción Show Input Dialog. Input significa entrada. Es una ventana de entrada de datos. Este rotulito ingrese un nombre, es el que yo le escribí. Acá. A manera de información para el usuario para que él sepa cuál es el dato que tiene que entrar al programa. Ingrese un nombre. ¿Okay? Digamos, Diana Aguilar. Otra cosa que yo tengo que tener en cuenta a la hora de usar el Show Input Dialog es que tengo que indicar dónde se va a guardar el dato que el usuario está escribiendo. En este caso, Diana Aguilar se va a guardar en esta variable nombre, previamente definida de tipo string. Obligatorio. Siempre que use el Show Input Dialog, lo primero que voy a hacer es indicar dónde se guarda la información que el usuario está escribiendo. Entonces, esto se interpreta como en la variable nombre guarde lo que el usuario escriba con este Show Input Dialog. Y en la segunda, en la variable edad guarde lo que el usuario está escribiendo con este Show Input Dialog. Entonces, bueno, escribí el nombre, le doy OK. Ahora, este es el segundo Show Input Dialog, el de aquí, de la línea 74. Ingrese la edad. Entonces, ingresamos la edad. ¿Ese 19 dónde se va a guardar? En la variable edad. Ahí está. Ahora, esta de acá, esta ventanita, ya no es de entrada de datos. Ya no tiene la partecita esa donde uno puede escribir. Esta es una ventana de salida para mostrar información. Es otra forma, si yo no deseo imprimir en modo consola, tal como tengo acá, puedo utilizar esta ventanita que se llama Show Message Dialog. ¿Eh? Salida de información, que también le pertenece a la librería JOptionPane. ¿Qué estoy imprimiendo? Bueno, un rótulo, tu nombre y edad. Aquí está, tu nombre y edad, 2 puntos.
Y después el contenido de las variables que leí anteriormente, de la variable nombre y de la variable edad. Entonces, nombre. ¿Qué tengo guardado en nombre? Diana Aguilar. Después, aquí hay un espacio en blanco que quiero que se imprima. Por eso están las comillas ahí. Abro comillas, espacio en blanco, cierro comillas, que sería este espacio en blanco de acá. Y por último, imprimo la variable edad. ¿Cuál es el contenido de la variable edad? 19. Ahí está todo el rótulo. Ahora, hay que tener en cuenta esto. Cuando yo uso entrada de datos utilizando esta instrucción, Show Input Dialog, debo de tener en cuenta que todos los datos que yo entre ahí tienen que ser almacenados en variables de tipo string. No importa si yo estoy ingresando sueldos, si yo estoy ingresando notas finales, si estoy ingresando precios de artículos, si le estoy ingresando por un Show Input Dialog, todos esos datos van a tener que ser guardados en variables de tipo string, porque el Show Input Dialog solo soporta datos de ese tipo. Bueno, ¿y cómo le hago si necesito que esos datos en realidad sean números? Es ahí donde vamos a utilizar las funciones de conversión de tipo. Verifiquemos. Ven que edad es string. Vamos a cambiar el tipo de dato. Ahora lo pasé a entero. Y fíjense que ya me da un error. El error dice tipos incompatibles. String no puede ser convertido a int. String haciendo referencia al Show Input Dialog. int haciendo referencia a la variable edad que es de ese tipo. De tipos incompatibles. No puedo guardar algo que es string dentro de una variable que es entera. O sea, no lo puedo hacer de forma directa. En el siguiente código que vamos a ver, vamos a analizar cómo resolvemos este tipo de situaciones que obviamente se resuelven utilizando las funciones de conversión de tipo. Por favor, revisen. ¿Tienen consultas? No leak. No leak. Ninguna ley, todo claro. Bueno, entonces vamos a revisar en los últimos minutos con referencia a eso último que les estaba explicando, que hay un ejemplo de eso en el código de esta semana que es sobre funciones. Bien, este es el código que vamos a empezar a ver a partir de mañana. Me interesa específicamente esta parte de acá. Bien. En este código vamos a leer dos números, que son dos números enteros, y vamos a realizar las operaciones aritméticas básicas con esos números. El usuario tiene que ingresar los dos números con los cuales se va a trabajar, y está utilizando Show Input Dialog para ingresar esos números. Acá están. Pero si dijimos que el Show Input Dialog, todo lo que acepta debe de ser string, ¿cómo vamos a hacer para sumar, restar, multiplicar, etcétera? Bueno.
Vean que la variable donde yo guardo lo que se escribe en el show input dialog es un string. Cadena 1, cadena 2. Cadena 1, cadena 2. Pero después paso a un proceso de conversión de tipos. ¿Qué estoy haciendo? Ayer creo que vimos una función que se llama intValue, que también es una forma en la cual nosotros podemos pasar un valor a entero. Pero hay otra forma. Pero siempre utilizando los tipos de datos wrapper. A ver. Los números con los que voy a trabajar los voy a guardar acá. Num1, num2. Con eso voy a hacer la suma, la resta, etc. Pero tengo que asignar a num1 el valor que se guardó en cadena 1. A num2 el valor que se guardó en cadena 2. Num1 y num2 son enteros. Cadena 1 y cadena 2 son de tipo string. No puede haber una asignación directa porque son tipos de datos diferentes. ¿Cómo resuelvo eso? Acá está. Antes de poder asignar el valor, yo tengo que convertir el contenido de la variable cadena 1 a entero. Otra forma en cómo lo puedo hacer es así. Miren. ¿Se acuerdan que integer es el tipo de dato wrapper para int? Int es el dato primitivo. Integer es el dato wrapper, el tipo de dato wrapper. Entonces yo directamente hago referencia al tipo de dato. Pongo punto y él me va a dar el acceso a ciertos métodos. Uno de ellos es este que se llama parse int, o sea, convertir a entero. ¿De qué voy a convertir entero? Lo que yo coloque entre los paréntesis. Como es una variable, estoy diciendo convierta a entero el contenido de cadena 1. Y una vez que haga todo eso, ahí sí le asigno el valor a num1. La misma cosa voy a hacer con el número 2. Aquí está. ¿Ven? Voy a utilizar parse int para convertir a entero el contenido de la variable cadena 2. Una vez que ya se haya hecho la conversión, voy a guardar ese número en la variable num2. Y esa es la forma en cómo nosotros podemos usar el show input dialog para poder ingresar datos de tipo numérico. ¿Alguna consulta? Noli. Ok, si no hay consultas, entonces finalizamos la clase de hoy. Mañana vamos a trabajar un poquito en esto de funciones y procedimientos, así que vamos a tener la clase desde las 10. Por favor, si no han implementado este programa, este primer código, háganlo porque ya el jueves tenemos la primera evaluación. ¿Y qué es lo que va a entrar en esa evaluación? Variables, constantes, tipos de datos, todos los tipos de datos que hemos visto, que son funciones de conversión de tipo, algunos ejemplos de funciones de conversión de tipo. Así que estudien el código. Gracias a ustedes y continuamos mañana. Gracias, Lick. Nos vemos. Adiós. Gracias, Lick. Lick. Nos Adiós. vemos. Cuídense. Adiós. Gracias, igual. Hasta mañana.